La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estar en esta Voces sobre la Mesa. Les saluda Dalit Arciérega desde la Red Agro de Bolivia y por supuesto conectado con todas las emisoras de este continente. Desde la Abya Yala está junto a mí hoy, como siempre, Yolani Pérez desde Honduras y Radio Progreso. Yolani, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes, Adalid. Un gusto también a los amigos y las amigas que están pendientes cada semana de este programa Voces sobre la Mesa. Este esfuerzo por profundizar sobre la realidad que enfrenta esta América Latina y el Caribe. Y en esta oportunidad nos preocupa, hay que decirlo grandemente, lo que está pasando en torno a estos incendios forestales que se están dando. Por ejemplo, ¿sabían ustedes, amigos y amigas, que en agosto y septiembre de este 2024, Adalid, se han registrado incendios récord en Sudamérica, con varios millones de hectáreas ardiendo, no solo en las selvas tropicales de la cuenca amazónica, sino también en diversos ecosistemas que se extienden por países enteros? Y este tema hoy nos trae a echar una mirada cómo lo está viviendo la ciudadanía, qué respuestas están dando los estados frente a esta gran cantidad de incendios que nos recuerda todo el tema de la devastación de esta madre tierra y el grito que creo yo que nos hace a la humanidad de comenzar a trabajar para prevenir todos estos tipos de incidentes, Adalid. Bueno, tú ya lo decías acertadamente, la Amazonía del continente americano que conecta diferentes países de esta América Morena, pues prácticamente está enfrentando una importante situación de alerta. Y es por ello que en esta alerta hemos convocado, hemos invitado a diferentes colegas para que conversen junto a nosotros sobre lo que está pasando en diferentes países de esta América Latina. Empecemos por Argentina. Está con nosotros Cristina Cabral desde Farco. Cristina, un gusto saludarte. Bienvenida como siempre. Un gusto, compañeras, compañeros. Bueno, acá en Argentina en este momento estamos atravesando por uno de los incendios más grandes que se ha registrado en la historia de nuestro país, así que tenemos para comentar cómo se ha vivido y también en la región en la cual yo estoy. Argentina es muy grande, yo vivo en la Patagonia, en el sur del país, y aquí también venimos de una historia importante de incendios en la región cordillerana, que es el límite con Chile, y bueno, también es para reflexionar cuáles son las causas que ocasionan este tipo de incendios, cuál es el rol del Estado, el rol de las organizaciones sociales y cuál es la situación en la actualidad con el gobierno de Javier Milei. Así que vamos a ir repasando esto. Y bueno, junto a Cristina también damos la cordial bienvenida a este espacio a nuestra compañera Ingrid Burgos. Bueno, es parte de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Está en el Ecuador, que hoy por hoy también hay mucha preocupación, incluso declaratorias de emergencias en algunas regiones. En la zona metropolitana, entendemos, de la capital del mundo, Ecuador, Adalid, había una alta preocupación y, por ejemplo, esta semana una densa capa de humo estaba rodeando esta capital. Ingrid, bienvenida, ¿qué tal? Hola, un saludo igual a todas las personas que se van conectando a este espacio de Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis, y qué gusto poder compartir igual este espacio junto a todos ustedes, lastimosamente con un tema muy complejo que no solamente ha afectado a Ecuador, sino también estos incendios forestales encienden las alarmas climáticas, ¿no? Quito vivió en esta última semana uno de los incendios más graves de la historia y que muchas personas jamás hemos vivido algo similar, pero se suma también a los incidentes que que vienen registrándose en toda la región.
La Amazonía está en una grave crisis ambiental, no solamente por los incendios, sino también por la sequía del río Amazonas y de varias cauces hídricas. Y nada, y desde este espacio esperamos también poder no solamente analizar, sino también reflexionar qué están haciendo los gobiernos y hasta hacia dónde apuntan estas políticas públicas. Si se está haciendo algo, Ecuador está próximo a elecciones presidenciales, también no abordar cuáles son esas propuestas, si es que existen propuestas para combatir algo que está presente y latente, que es la crisis climática. Bueno, sin lugar a dudas, este espacio de análisis nos da la posibilidad de conectar las realidades en todo el continente. Ahora pasamos a dar algunos datos de lo que está sucediendo en Bolivia. En el común de la gente, el ciudadano de pie, afirma que este es el peor desastre ambiental que se vive en Bolivia, donde yo me encuentro presente. Se habla, compañeras, de alrededor de 7 millones de hectáreas afectadas. ¿Se puede imaginar esa cantidad de territorio? Y ustedes me dirán, ¿pero cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? Y existen diferentes fuentes que afirman que el afán de poder expandir el terreno cultivable, más de paso con una ley que le confiere cierta libertad a las personas para que puedan expandir el territorio, está afectando de cierta forma a esta gran parte de los incendios que se viven en nuestro país. Hablamos de una temperatura que oscila entre 40 grados centígrados aproximadamente en primavera, algo nunca visto en Bolivia, y por supuesto el pronóstico de las autoridades, no del gobierno, sino de autoridades de educación, han determinado en las ciudades o en los departamentos de Beni y de Pando que por las infecciones respiratorias que se viven en la contaminación en el aire, las clases vayan siendo virtuales. Eso de alguna forma va resumiendo lo que se vive en Bolivia, pero ¿qué más podemos comentar? Bueno, tal vez yo creo que es como muy importante decir, Adalid, que agradecemos justamente la participación de Cristina, de Ingrid, justo la tuya también, porque entre los países donde más se está provocando estas declaratorias de emergencia, por ejemplo, figuran Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, donde se les está pidiendo respuestas a estos estados. Pues si hacemos una ronda, Cristina, si nos cuentas hoy por hoy cómo se está viviendo en Argentina este tema, luego con Ingrid y luego esa visión también de lo que estamos enfrentando en Mesoamérica, Centroamérica más México. En este momento en Argentina los incendios más importantes se están dando en la provincia de Córdoba, es una provincia en el centro del país, es una provincia muy rica, tiene mucho bosque nativo también, además de mucho desarrollo inmobiliario turístico, y se han quemado en el mes de septiembre, en 5 días nada más, 52.000 hectáreas en esta provincia. Ya veníamos en la Patagonia, donde yo me encuentro, ya tuvimos en el 2021 lo que fue el incendio más importante de una zona periurbana, porque había pueblos en esos lugares, en 2021. Allí hubo uno de los incendios más grandes de Sudamérica, que es una zona que está un poco más al sur de la localidad de Bariloche, que es conocida por su desarrollo turístico y que está en el límite con Chile. Allí se quemaron 500 viviendas, 3 personas murieron, y todo el daño, bueno, en animales también que ocasionó esto. Venimos de esta experiencia en la Patagonia y ahora lo está viviendo la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, esta zona, y la voracidad de este fuego, ¿no? En la Patagonia, además por los vientos, en los incendios que hemos vivido en nuestra zona, se quemaban 50 metros por minuto de bosque. O sea, era un avance enorme el que se ocasionaba. Y bueno, ahora en Chile también, este año, con los incendios de Chile, lamentablemente el récord lo tuvo Chile, y el caso de la Patagonia Argentina fue quedando en segundo lugar. Pero en este momento en Córdoba lo que está sucediendo es que se están controlando el fuego, pero la voracidad fue muy alta, se tuvo que desalojar a pueblos ante el avance de las llamas y los peligros que esto ocasiona, y bueno, las consecuencias, ¿no? Ahora viene el debate sobre
si se ha investigado quiénes son los culpables del incendio, de los incendios, porque se ha determinado de que fueron intencionales. Lo mismo en la Patagonia ha sucedido lo mismo, y lo que aparece aquí es un plan de los sectores inmobiliarios de desarrollo turístico, de los sectores de los agronegocios, y el sector inmobiliario, como los interesados en que estas zonas, que son zonas de bosques nativos también, puedan avanzar con sus proyectos inmobiliarios una vez que el fuego arrasa. A veces esos incendios son incontrolables, como sucedió acá, y bueno, y por la sequía y por distintas características del terreno, avanzan en forma voraz, ocasionando todos los daños que conocemos. Así que en este momento en el país se está debatiendo este tema, especialmente por esta zona, ¿no? La región de Córdoba. Me parece interesante lo que mencionas, Cristina, porque justo una denuncia fuerte de organizaciones sociales en Brasil hablaban de estos incendios a manos criminales con la intención de la expansión de la agroindustria o incluso de la expansión ganadera que se está dando en esta región. Ingrid, en el Ecuador, por ejemplo, ¿cómo se está viviendo esto? ¿A qué se responsabiliza este tema de todos los incendios que se están presentando en la Amazonía y que hoy mantienen en emergencia la capital? Bueno, en Ecuador los incendios llegaron casi a alrededor de 1.337 en promedio. Se calcula que son más porque durante esta última semana se registraron más incendios y se presentaron en 21 de las 24 provincias del país. Entonces, el foco está en que el 99% de estos incendios fueron provocados. Y claro, al menos en Quito, que fue el último incendio que se registró y que evidentemente fue a gran escala, se buscó a quiénes son los culpables, y si bien se tiene sospechosos y se declaró como ya a personas declaradas como terroristas por perjudicar la integridad de la ciudad, todavía no se tiene una respuesta clara. Y más allá de saber los culpables y saber quiénes son los causantes, también es importante debatir qué se está haciendo después o para prevenir estos incendios forestales. Si bien la mano humana es el que afecta y llega a prender estos incendios, también es importante reconocer que la expansión agrícola en muchas provincias también afecta los recursos naturales y no solamente locales, sino también esto hace que regionalmente nos unamos a esta crisis climática que está sufriendo nuestro continente. En cuanto a políticas públicas, no existen medidas claras para las personas que cometen estos delitos, así como tampoco hay medidas claras para la expansión agrícola. Si bien Ecuador registró históricamente el tema de que se iba a cerrar las concesiones en Yasuní y especialmente no se iba a dar paso a la minería aquí en el Chocó andino, las políticas siguen estáticas, no es que se vea un avance, no se refleja igual en el caso de los mecheros en la Amazonía, sigue en pie los mecheros, entonces no hay una congruencia con las políticas que se dan, con el accionar que se debe hacer por parte del Estado y por parte de los gobiernos descentralizados. Entonces, esto sí es, si bien es cierto, es consecuencia de la mano humana, también hay que ver qué políticas están atrás y respaldando que esta expansión agrícola y no también minera hace que se dé estas consecuencias. Al final de cuentas, sabemos y estudios señalan que la crisis climática año tras año va a empeorar. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente como gobiernos, como ciudadanía? Es una de las preguntas que, al menos en Ecuador, también se está planteando y se espera resolver durante los próximos días. Se espera también que en estos días llueva, pero también viene otra consecuencia, ¿no? El extremo, incendios forestales por sequías, y cuando empieza a llover, en cambio, hay deslaves. Entonces, ¿cómo podemos neutralizar las consecuencias de los fenómenos naturales si de la mano los seres humanos y las políticas no van a la par? Bueno, ahí estaba el reporte completo desde el Ecuador, lo que sucede concretamente en Quito, que amaneció con el cielo contaminado, que la gente tenía dificultades para respirar y que por supuesto comenzó a invadir de información y de alerta para todo el país, para todo el continente y por supuesto para el planeta entero. Pero pensar que lo que sucede en la región no le va a afectar de cierta forma a Mesoamérica sería una posición algo ambigua.
Por eso que nos gustaría saber también cómo se va percibiendo todo aquello allá por Mesoamérica y Olani. Sí, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, que hay cálculos, Cristina, Dalid, Ingrid, que al menos el 3% ha incrementado la cantidad de incendios forestales en comparación con el año 2023, y al igual de lo que enfrenta la Amazonía, por ejemplo, aquí hay varios parques nacionales, reservas nacionales que se han visto afectadas con el tema de los incendios forestales, que también cobra mucha fuerza este tema de la mano criminal para provocar, ¿verdad?, estos incendios debido a lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, hoy por hoy la agroindustria sigue siendo en Honduras uno de los principales ingresos para el país, la producción de palma africana, de banano, de caña de azúcar, de la piña incluso, y luego toda la expansión ganadera que sigue generando, ¿verdad? En este caso, esta cantidad de incendios forestales. Hay zonas, por ejemplo, que hace un año eran reservas productoras de agua que se han visto totalmente afectadas. Y penosamente, por ejemplo, a pesar de la alerta y las declaratorias que se han dado en esta región, muy poco se ha accionado. Los institutos de conservación forestal no, además del tema de aprobación de presupuestos para atender emergencias, en la práctica no se traduce en eso, y ni siquiera un tema de la cultura de preocupación frente a estas situaciones que se están viviendo. Hoy por hoy, por ejemplo, este no es un tema de discusión, ni siquiera hay en los congresos de Centroamérica, y así lo diría, incluso en México, que se denunció varios incendios forestales en varias reservas nacionales, ni siquiera ha sido preocupación de los congresistas la introducción de leyes, discutir cuáles pueden ser las medidas para prevenir. Yo creo que estamos en un momento muy crítico, al igual que Sudamérica, en esta región de Mesoamérica, y se suma, ¿verdad?, también a los otros problemas, a los otros padecimientos que ya en nuestra región, ¿verdad?, que está plagada de violencia, de desigualdad, de incremento de migración, está teniendo, y pareciera que la protección de la casa común, de los bienes naturales, no está en la agenda pública del país. Sin lugar a dudas, es un tema muy preocupante lo que está sucediendo en el Amazonas, concretamente en aquellos territorios que están habitados también por indígenas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Bolivia? Yo tengo un dato para compartirlo con ustedes y luego podemos continuar la reflexión. Por ejemplo, el territorio indígena Monteverde, donde viven alrededor de 100 comunidades indígenas y que fueron afectados directamente en sus medios de vida, es decir, sus áreas de manejo de área forestal, el tema de su alimentación, tanto y al extremo de que se fueron derruyendo e incinerando sus viviendas y por ende las familias se vieron obligadas a ser evacuadas a otro territorio. Esa es la realidad y ese es el contexto de lo que está pasando a consecuencia de estos incendios forestales en Bolivia. En el caso del sur del país, aquí en Argentina, también las comunidades mapuches, una forma de correr a las comunidades o correr a comunidades que han tomado tierras para poder habitar en distintos lugares de la Patagonia. Ustedes piensen que además la Patagonia Argentina tiene un montón de tierras que no están habitadas, sin embargo, conseguir un pedazo de tierra para vivir es muy difícil. Los pueblos originarios que han vivido históricamente, el pueblo mapuche tehuelche, bueno, una de las formas de correr a estas comunidades es también prendiéndoles fuego y corriéndolos con el fuego, ¿no? Porque después ya no tienen sus animales, las aguas están contaminadas, entonces tienen que emigrar a otros lugares. También es algo que sucede aquí en el sur del continente. En Ecuador se ve en cambio que el modelo extractivista como tal es el que recorre también a grandes comunidades indígenas y no solamente las desplaza violentamente, sino que se adueñan de sus territorios y no les dan ni siquiera un rango de espacio, lo cual es muy violento. Por eso en Ecuador hay un tema muy específico por ejemplo, con el tema de los mecheros petroleros, y aquí 9 niñas de la Amazonía ecuatoriana fueron
al juzgado y a la corte y ganaron esta sentencia. Y estos mecheros debían ser eliminados. Hasta el día de hoy los mecheros siguen en pie y de hecho hay más. Y de igual forma en la consulta popular, por ejemplo, se habló del tema del Yasuní y a pesar de que en la consulta se ganó y que el Yasuní quede completamente bajo tierra, hay todavía concesiones mineras, no se cierra por completo. Y todo este tema también va de la mano con las luchas que hacen también las comunidades indígenas y los ambientalistas. Hoy hay un reporte que señala que al menos 166 ambientalistas o activistas fueron víctimas de bandas criminales o víctimas también del Estado porque murieron durante sus luchas por defender el territorio. Entonces, el sistema sí es muy violento porque no solamente te ataca a tu territorio donde tú vives, donde originalmente le pertenecen a tus ancestros, sino también te mata por defenderlos. Y esto es algo que no solamente sucede en Ecuador, sino alrededor de todo lo que es la Amazonía, en las regiones que lo comparten, porque los ambientalistas y activistas que son asesinados también pertenecen a Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, lo cual es un dato muy alarmante. Yo consultar, por ejemplo, leía publicaciones, sobre todo el sistema de Naciones Unidas, que expertos hablaban que los incendios forestales son la nueva normalidad, sobre todo en América Latina. El aporte de este papel que hacemos en la comunicación popular de acompañamiento a los pobres para no permitir que esos incendios forestales sean la nueva normalidad y más bien vencer ese discurso que hoy por hoy están teniendo. Sin lugar a dudas, lo que tú dices, Yolani, es muy cierto. Y creo y considero desde la mirada que nosotros estamos manejando desde la red ACLO, es que es momento ya de hacer a un lado el silencio. Es necesario involucrarse como medios de comunicación para poder hacer evidente lo que está sucediendo en este contexto. Yo tengo unos datos para complementarte, Yolani. Por ejemplo, se dice que Dios es el mayor bombero que existe sobre la tierra. Y gracias a Dios ha llovido durante estos días en estos territorios donde prácticamente estaba ardiendo alrededor de 30 días. ¿Puede imaginar? 30 días. Pero sin embargo, aún siguen activos 45 focos de calor y por lo tanto esto está distribuido en 17 municipios de Bolivia del oriente boliviano. A pesar de todo ello, el gobierno se mantiene en la posición de no declarar una alerta, una emergencia que vaya a favorecer, atraer socorro y auxilio, sobre todo para rescatar nuestra flora y nuestra fauna que está siendo devastada por los incendios forestales. En Argentina, las organizaciones que vienen trabajando en esto nos dicen que todo incendio es político, en el sentido de poder denunciar la situación que se vive y como dar cuenta de qué hay detrás de estos incendios, ¿no? Entonces, de no acostumbrarnos, como dicen ustedes, y dicen, prevenir es necesario. Antes que contener el fuego. Hay que tener políticas de prevención antes de políticas de contención del fuego. También nos dicen que bueno, aquí en Argentina hay una ley de bosques que también es una herramienta para la lucha contra este tipo de incendios y no se lleva adelante. También la investigación de las personas que ocasionan esto es importante. Si no hay justicia sobre eso, se va a seguir generando este tipo de acciones y no vamos a poder frenarlas. Y también los planes de manejo de fuego a nivel nacional que tengan recursos que sean importantes, pero en Argentina lo que está pasando es que como el Estado se está corriendo cada vez más de su rol, porque la idea de este gobierno de Milei es que el Estado tiene que ser mínimo, entonces todo lo que son los recursos para poder hacer este tipo de acciones desde el Estado, porque no lo van a hacer las empresas, y las organizaciones no tienen recursos como para poder hacer esto, entonces el Estado es el que tiene que poder llevar adelante esta lucha, ¿no? Es decir que hay propuestas, hay protocolos pensados, hay estrategias pensadas de forma participativa, que es posible que los estados escuchen a las organizaciones para poder llevarlas adelante si es que quieren realmente poner freno a esto. Es completamente compartida la idea de que es preferible prevenir antes que contener.
y hay políticas que no están hechas para prevenir, sino más bien para contener. Y aquí es donde se abre un debate bastante importante, porque si la crisis climática que estamos viviendo actualmente es grave, lo que se viene en un futuro va a ser muchísimo más grave. ¿Y qué es lo que están haciendo los gobiernos hoy por hoy para prevenir? Yo he visto que en los planes de gobierno, al menos de Ecuador, no existen políticas claras para prevenir el tema que se está viniendo, que son incendios forestales. Pero vuelvo y repito, en un futuro van a ser en cambio deslaves por el mismo hecho de que la lluvia, por esto de que hay deforestación, no va a haber vegetación que pueda contener los deslaves. Y preguntarnos, ¿no? ¿Qué clase de gobierno va a ser el que viene después de este, si en su propuesta de campaña no están claras las políticas ambientales? O en este caso se escucha que durante los debates están a favor, pero al momento ya de actuar y de accionar estas políticas que respalden los derechos de la naturaleza, no se ve, no se materializa. Entonces, claro, desde los gobiernos también descentralizados y las alcaldías se ha planteado un programa de reforestación, pero ¿qué tipo de plantas también se van a sembrar? No siempre es buscar estudios que también recomienden que sean plantas locales. Y en Quito, por ejemplo, hay bastantes áreas donde hay árboles de eucalipto que no son propias de aquí. Entonces, creo que trabajar en conjunto, tanto los municipios, ciudadanía y organizaciones, es uno de los retos más grandes que tiene Ecuador, y creo que tiene también la región, porque vuelvo, o sea, esto es un tema compartido que no solamente lo está viviendo Ecuador, sino todos los países de nuestra región. Y bueno, y entendíamos justo que son esos problemas que están cruzando a lo largo y ancho de esta América del Norte, América Central, América del Sur, y sobre todo poner a discusión cuál es la respuesta que están dando los estados. Por ejemplo, esto que menciona Ingrid, ¿cuántos de nuestros gobiernos tienen políticas en materia ambiental? ¿Cuántas de esas políticas solo están respondiendo a la instalación de un modelo extractivo y no justamente a repensar el tema de comenzar a sembrar, comenzar a proteger esas reservas ¿verdad? Naturales? Eso justamente también está pasando en Honduras, y entendemos muchos países de América Central, donde la gran, creo yo, preocupación de los gobiernos es atender otro tipo de demandas, y cuando se dan situaciones como estas, incendios tan fuertes, la única respuesta es aprobemos un presupuesto de emergencia, que en muchas ocasiones sirve para actos de corrupción, porque no hay ningún tipo de seguimiento y monitoreo a cómo se ejecutan esos fondos. Hoy por hoy, eso también sigue siendo una de las grandes preocupaciones, Adalid. Sin lugar a dudas, estamos atravesando un momento muy, pero muy sensible dentro de la humanidad. Una sofocante ola de calor está invadiendo la Amazonía, y esto está provocando que reduzca el caudal del río, y a consecuencia de ello desaparece la humedad, y por lo tanto los bosques se van secando y se van convirtiendo fáciles de poder ser incendiados. Esa es la denuncia pública que surge acá en este programa, en este escenario, en estas voces sobre la mesa, y es el llamado a esta comunidad para que pueda, a través de esta presión social, evitar que este tipo de incendios vayan siendo rutinarios y que no se conviertan, como lo decían en un principio, en una nueva normalidad. Un gusto estar junto a ustedes. El tiempo se nos ha ido. Me despido de ti, Yolani, me despido de ti, Cristina, y por supuesto de ti, Ingrid. Bueno, gracias, compañeras. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y el compromiso, Adalid, bueno, Cristina también es parte de esta junta directiva, Ingrid es parte de ese equipo técnico en Quito, de seguir abordando estas problemáticas que nos preocupe y nos ocupe en la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, esta temática. Nos sintonizamos entonces la próxima semana en otro Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más.
diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa.